Tras la muerte de Josué, la tierra de Canaán se encontraba en un estado de agitación e incertidumbre. Los ecos de la conquista aún resonaban en los valles y colinas, pero el pueblo de Israel, huérfano de su líder, comenzaba a perder el rumbo. Josué, el fiel servidor de Moisés y caudillo en la batalla por la tierra prometida, ya no estaba para guiarlos. Y con su ausencia, se cernía una sombra de desobediencia y desconcierto sobre los hijos de Israel. El libro de Jueces abre con una pregunta reveladora. ¿Quién de nosotros subirá primero para pelear contra los cananeos? Esta duda muestra que el pueblo ya no marchaba unido, ni con la confianza de antaño. La conquista, aunque avanzada, aún estaba incompleta. Numerosos territorios permanecían bajo el control de las naciones paganas que habitaban la tierra: los cananeos, amorreos, jebuseos, filisteos. Las tribus de Israel se dispersaron para tomar sus respectivas herencias, pero enfrentaron una realidad dura y fragmentada, llena de resistencia y alianzas a medias. Sin un líder firme que las dirigiera, las tribus dependían de su propio esfuerzo y determinación, por lo que marcaba un claro giro respecto a la unidad y fuerza que habían demostrado bajo el liderazgo de Josué. Judá fue la primera en lanzarse a la batalla, guiada por la promesa de Dios. En alianzas con la tribu de Simeón, lograron victorias importantes, expulsando a los cananeos de vastas regiones y tomando ciudades como Jerusalén y Hebrón. Sin embargo, este éxito fue parcial. Si bien Judá conquistó con fuerza, otras tribus no corrieron con la misma suerte. Benjamín, por ejemplo, no pudo desalojar a los jebuseos de Jerusalén y convivieron con ellos por generaciones. De manera similar, las tribus de Efraín, Manases, Aser y Neftali fracasaron en expulsar por completo a los habitantes de sus territorios asignados y optaron por vivir entre ellos, a menudo sometidos o en situaciones de compromiso. La tierra de Canaán, con su clima cálido y fértiles llanuras, era un mosaico de naciones paganas, cada una con sus dioses y costumbres. Los cananeos, a pesar de ser derrotados en múltiples ocasiones, mantuvieron un fuerte arraigo en ciertas zonas clave, fortalecidos por su conocimiento de la tierra y sus poderosas ciudades amuralladas. Las tribus de Israel, en lugar de expulsarlos, comenzaron a caer en la tentación de hacer pactos y convivir con ellos. Este fue el inicio de la decadencia espiritual que marcaría la era de los jueces. Los israelitas, seducidos por las prácticas idolátricas de los cananeos, comenzaron a adoptar sus costumbres, sus ritos y sus dioses, olvidando el pacto que habían hecho con Yahvé. Dios, viendo la desobediencia de su pueblo, envió un mensaje a través de un ángel en Boquim. Este mensajero celestial declaró con voz firme y severa el reproche divino: Yo los saqué de Egipto y los llevé a la tierra que les prometí a sus antepasados, pero ustedes no han obedecido mi voz ni han cumplido el pacto. El pueblo, al escuchar estas palabras, se llenó de remordimiento y rompió en llanto, ofreciendo sacrificios en señal de arrepentimiento. Sin embargo, la advertencia estaba clara. Los cananeos que no habían sido expulsados serían ahora una espina en su costado, y sus dioses serían una trampa constante. Así comenzó una era de luchas internas y externas, una tierra dividida entre el mandato divino y la inclinación humana hacia la idolatría.
El legado de Josué, aunque aún resonaba en las montañas y valles de Canaán, comenzaba a desvanecerse bajo el peso de la desobediencia. Las tribus que habían marchado unidas en el pasado ahora se veían desintegradas, enfrentando no solo a los cananeos, sino a sí mismas. Los días de gloria parecían un recuerdo lejano, mientras que las pruebas, tanto espirituales como militares, crecían cada vez más intensas. La tierra prometida, tan ansiada por generaciones, se convertía en un campo de pruebas, donde la fidelidad a Dios sería constantemente desafiada. El ciclo de los jueces es sin duda una de las etapas más complejas y dramáticas de la historia de Israel. Una danza de decadencia y redención, donde el pueblo de Dios, atrapado en un ciclo repetitivo de pecado y salvación, se enfrentaba a sus propios demonios internos, tanto como a los enemigos externos. La narración comienza justo después de que el pueblo ha fallado en completar la conquista de Canaán, y el resultado es un Israel fragmentado, vulnerable a las influencias paganas y a la opresión extranjera. Sin un liderazgo central fuerte, Israel cae una y otra vez en la idolatría y la desobediencia, invocando la ira de Dios, quien permite que las naciones vecinas los conquiste como castigo. Pero en su misericordia, Dios también levanta jueces, líderes carismáticos y militares que son llamados a salvar a su pueblo y restaurar su relación con él. El libro de Jueces sigue un patrón cíclico. El pueblo peca, se aparta de Dios adorando a los ídolos de las naciones vecinas, cae en la opresión a manos de algún invasor extranjero, claman a Dios en su desesperación, y Dios responde enviando un juez que los libera y trae paz, aunque sea temporal. Este ciclo se repite una y otra vez, pero a medida que avanza la historia, la situación de Israel se vuelve cada vez más oscura y caótica. El ciclo comienza con Otoniel, de la tribu de Judá, el primer juez de Israel. Después de que Israel sucumbe a la adoración de los dioses de Canaán, Dios permite que el rey de Mesopotamia, Cusán-Risataim, lo someta durante 8 largos años. Pero en su misericordia, Dios escucha el clamor del pueblo y envía a Otoniel, quien, lleno del Espíritu del Señor, vence al opresor y restaura la paz por 40 años. Luego surge la figura de Ehud, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, quien se enfrenta al rey Eglón de Moab. Ehud utiliza su sordera como ventaja, ocultando una daga en su lado derecho, sorprendiendo a Eglón en su palacio. En un giro dramático, Ehud asesina al opresor moabita y lidera a Israel en una victoria aplastante, liberando al pueblo y otorgándoles 80 años de paz. Este episodio, lleno de intriga y violencia, subraya cómo los jueces no eran solo líderes espirituales, sino también guerreros astutos y decididos. A continuación, la narrativa cambia de tono al presentarnos a Débora, una profetisa de la tribu de Efraín. En una sociedad dominada por hombres, Débora sobresale como líder espiritual y militar. Junto a Barak, lidera una campaña contra Sísara, el comandante del ejército cananeo. El relato de la batalla es épico, con los carros de hierro de Sísara siendo derrotados bajo la tormenta enviada por Dios. Pero el golpe final lo da Yael, una mujer que asesina a Sísara, clavándole una estaca en la sien mientras dormía. La historia de Débora no solo resalta la capacidad militar de Israel, sino también el papel de las mujeres en el plan de Dios para liberar a su pueblo. Uno de los personajes más complejos del círculo de los jueces es Gedeón,
Cuando los madianitas devastan la tierra, Gedeón es llamado por Dios mientras se esconde, temeroso, en un lagar. Dudoso de su propia capacidad y la voluntad divina, Gedeón pide varias señales milagrosas de Dios antes de aceptar su llamado. Armado con una pequeña fuerza de solo 300 hombres, Gedeón confía en la estrategia divina, llevando a cabo una victoria improbable contra un ejército mucho más numeroso. Sin embargo, después de su éxito, Gedeón tropieza al crear un efod, un objeto de culto que se convierte en una trampa para el pueblo. Este episodio refleja tanto el poder de la fe como los peligros del orgullo y la idolatría. El ciclo de los jueces alcanza una de sus cimas más trágicas con la historia de Jefté. Nacido de una relación ilegítima y rechazado por su familia, Jefté es un líder rudo que, al ser llamado para liberar a Israel de los amonitas, hace un voto imprudente a Dios: sacrificar lo primero que salga de su casa si gana la batalla. El destino cruel quiere que sea su hija quien salga a recibirlo. Atrapado por su propio voto, Jefté sacrifica a su hija, una historia que deja un eco doloroso sobre la responsabilidad y las consecuencias de las promesas hechas a Dios. Ningún juez es más famoso que Sansón, el hombre de fuerza sobrehumana. Desde su nacimiento, Sansón fue consagrado como nazareo, con un voto de abstinencia y fidelidad a Dios, simbolizado por su largo cabello. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón actúa impulsivamente, violando las reglas nazareas y tomando decisiones guiadas por el deseo más que por la devoción. Su debilidad por las mujeres, en especial por la filistea Dalila, lo lleva a su ruina. Después de ser traicionado por Dalila, quien corta su cabello y le entrega a los filisteos, Sansón es capturado y cegado. Sin embargo, en un último acto de redención, Sansón clama a Dios y, con su fuerza restaurada, derrumba el templo filisteo, matando a miles de sus enemigos, aunque sacrificando su propia vida en el proceso. La historia de Sansón es la más trágica de todas. Un hombre bendecido con un poder extraordinario, pero que nunca pudo controlar sus propias pasiones. A medida que los jueces van pasando, el ciclo del pecado, la opresión, el arrepentimiento y la redención continúa. Pero con cada repetición, la decadencia moral de Israel se vuelve más evidente. Mientras que los primeros jueces como Otón y Eliehud traen periodos de paz más largos, los jueces posteriores como Sansón y Jefté demuestran una creciente desconexión entre el pueblo de Israel y Dios. La influencia de las naciones paganas que rodean Israel se hace cada vez más fuerte, y la idolatría se convierte en una trampa constante para el pueblo. El ciclo de los jueces, entonces, no es solo una historia de liberación tras liberación, sino un testimonio de la fragilidad humana y la persistente misericordia de Dios. A pesar de las fallas del pueblo y de los mismos jueces, Dios sigue siendo fiel a su promesa de proteger a Israel. Sin embargo, el caos crece y el final del libro deja en claro que Israel está en un punto de crisis, donde la falta de un liderazgo firme y continuo pecado conducen a una espiral de violencia y desobediencia que solo la llegada de un rey podrá resolver. La famosa frase con la que concluye el libro es reveladora. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El apéndice del libro de Jueces, que abarca los capítulos 17 al 21, es una sombría reflexión sobre la profunda decadencia moral y el caos social que reinaba en Israel durante una época en la que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos últimos capítulos, el tono se oscurece
y lo que se narra son historias que ya no giran en torno a jueces carismáticos o victorias milagrosas, sino relatos de corrupción, anarquía, idolatría y violencia que desgarran el tejido de la sociedad israelita. Estos episodios presentan una nación desmoronada, donde las normas morales y religiosas han sido dejadas de lado y la convivencia entre las tribus se ha vuelto cada vez más peligrosa. Micaía y el culto privado, el principio de la decadencia. La primera de estas historias comienza con un hombre llamado Micaía, un individuo de la tribu de Efraín que, en un giro inesperado, roba 1100 piezas de plata a su propia madre. Sin embargo, tras confesar el robo, la madre no solo lo perdona, sino que, en un acto que refleja la distorsión moral de la época, decide consagrar parte de la plata para fabricar una imagen tallada y una de metal fundido, ídolos que serían colocados en la casa de su hijo. Así, Micaía establece un santuario privado, con un efod y otros objetos rituales, desobedeciendo abiertamente los mandamientos de Dios contra la idolatría. En este escenario de corrupción religiosa, aparece un joven levita, oriundo de Belén de Judá, en busca de un lugar donde asentarse. Micaía lo contrata como sacerdote personal para su santuario idólatra, y el joven acepta con facilidad. Aquí vemos una degradación del rol sacerdotal, donde los levitas, encargados de mantener la pureza del culto a Yahvé, participan ahora en cultos privados, alejados de la centralidad del tabernáculo y de la verdadera adoración a Dios. Lo más perturbador de esta historia es que todo se presenta con una normalidad aparente. Micaía cree que al tener un sacerdote levita y un santuario propio, Dios estará de su lado. Una prueba de cuán distorsionada se había vuelto la fe en Israel. La idolatría ya no era algo externo, traído por pueblos extranjeros, sino algo que había echado raíces dentro de la propia casa de Israel. La tribu de Dan y el robo del ídolo. La historia de Micaía no termina aquí. La tribu de Dan, en busca de un territorio donde asentarse de manera estable, envía espías a explorar tierras más al norte de Israel. En su camino, los hombres de Dan llegan a la casa de Micaía y descubren el santuario privado con sus ídolos y su sacerdote. Maravillados por la oportunidad, deciden robar los objetos sagrados y llevar al joven levita consigo, ofreciéndole una posición más prestigiosa como sacerdote de toda su tribu. En un despliegue de fuerza, los danitas toman los ídolos y el sacerdote sin ningún remordimiento. Cuando Micaía intenta detenerlos, lo amenazan con la violencia, y él, impotente, se ve obligado a ceder. La tribu de Dan continúa su viaje hacia el norte, donde atacan y toman la ciudad de Laís, rebautizándola como Dan. Allí establecen un nuevo culto idólatra con los objetos robados de Micaía, perpetuando el pecado y alejándose aún más de las leyes de Dios. Este episodio muestra el nivel de corrupción espiritual que había alcanzado Israel. Una tribu entera rinde culto a dioses falsos, mientras que el sacerdocio levita se ha convertido en algo mercenario, dispuesto a cambiar de lealtades por conveniencia. La moralidad ha colapsado, y el caos reina en una tierra sin autoridad central ni ley divina que sea respetada. La concubina de Gibeá, el descenso a la violencia y la guerra civil. La historia más perturbadora del apéndice es sin duda la de la concubina de Gibeá. Un levita cuya identidad permanece en la sombra decide viajar con su concubina desde Belén de Judá hasta la región montañosa de Efraín.
En su camino, se detienen en la ciudad de Gibeá, perteneciente a la tribu de Benjamín. Allí, un anciano les ofrece hospitalidad, ya que la tradición israelita de la hospitalidad era sagrada. Sin embargo, esa noche, hombres de la ciudad rodean la casa, exigiendo que el levita sea entregado para que abusen de él sexualmente, en una macabra reminiscencia del pecado de Sodoma. El anciano, en un acto de desesperación, ofrece en su lugar a la concubina del levita, y la mujer es brutalmente violada por la multitud durante toda la noche. Al amanecer, la concubina, gravemente herida, muere en el umbral de la casa. En un acto de horror y desesperación, el levita corta el cuerpo de la mujer en 12 partes y las envía a cada una de las tribus de Israel, llamando a una asamblea nacional y exigiendo justicia por el crimen atroz. Este acto de barbarie provoca una indignación sin precedentes en todo Israel. Las tribus se reúnen y exigen a la tribu de Benjamín que entregue a los culpables de Gibeá. Pero los benjaminitas, en un acto de solidaridad tribal, se niegan a entregar a los agresores, lo que desata una guerra civil en toda regla. La guerra civil y el casi exterminio de Benjamín. Las tribus de Israel, unidas en su furia, atacan a Benjamín, y en una serie de batallas sangrientas, casi exterminan por completo a la tribu. Solo se salvan 600 hombres benjaminitas que logran huir al desierto. La masacre es tan grande que Israel comienza a temer la extinción de una de sus propias tribus. Para evitar que la tribu de Benjamín desaparezca, los israelitas idean una solución que, lejos de ser justa, refleja aún más la corrupción moral de la época. Recordando que durante la guerra hicieron un juramento de no dar a sus hijas en matrimonio a los benjaminitas, deciden organizar una emboscada durante una festividad religiosa. Los benjaminitas que sobrevivieron son instruidos para secuestrar a las jóvenes de Israel que asisten a la festividad en Silo, lo que permite que la tribu se repueble a través de la violencia y el secuestro. El colapso de Israel. Reflexión final. Estos capítulos finales del libro de Jueces no solo muestran la decadencia moral y espiritual de Israel, sino también su incapacidad para vivir en unidad y justicia sin un liderazgo central. La anarquía, la violencia, la traición y la idolatría se convierten en los nuevos hilos que tejen la vida de las tribus. Lo que comenzó con una historia de idolatría en la casa de Micaía, culmina con una guerra civil devastadora y un acto final de secuestro y violación. La conclusión del libro de Jueces es una advertencia sombría. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase no solo resume el caos de este periodo, sino que también señala la necesidad de un liderazgo central y una moralidad firme. El apéndice del libro de Jueces sirve como un recordatorio de lo que ocurre cuando la nación abandona a Dios y sigue sus propios caminos. La semilla de la discordia había sido plantada, y la decadencia moral del pueblo clamaba por un cambio que solo llegaría con el establecimiento de la monarquía en Israel, cuando finalmente un rey sería ungido para restaurar el orden en una nación que se tambaleaba al borde del abismo.